El punto número 3, es muy importante que hablen, bueno, antes de pasar al punto número 3, les quise traer un ejemplo porque por ahí he tenido algunos casos que me comparten de, oye, es que estoy trabajando desde las 8 de la mañana, son las 9, 10 de la noche y no termino. Entonces, quiero ser bien enfática con esto porque de verdad no podemos tampoco esperar que la gente, porque está haciendo home office y porque está en aislamiento social, no esperemos que sean 24/7 para nosotros. Recordemos que ahí hay un punto clave porque podemos llegar a perder colaboradores que dicen, bueno, si ya estoy haciendo home office y además tengo que trabajar el doble de lo que estoy trabajando en una empresa y además no me puedo mover ni puedo salir, pues también eso puede generar que perdamos alguno en el camino. Entonces, 4 puntos importantes. Una recomendación, y a lo mejor algunos se me van a asustar, es que hagan una reducción de la jornada efectiva de trabajo. No le tengan miedo a mandarles un horario de 6 horas o de 5 horas, pero no se avienten un horario de 9 horas. Los van a terminar ahogando. Se van a querer tronar en ese momento. 2, establezcan bloques de trabajo. Es muy importante que si hacen una jornada de 6 horas o de 5 horas, manejen bloques de 60-10, que es el punto número 4 que les recomiendo. 60 minutos de trabajo por 10 minutos de descanso. Esos pequeños breaks que van a tener les van a ayudar también para oxigenarse, para levantarse, para moverse y van a permitir que se puedan concentrar y ser más efectivos. Y tercero, consideren que ellos también comen. El que estén haciendo home office no significa que van a estar con la torta, con el taco o con las cosas ahí a un lado de la computadora. No, ellos también necesitan tener un espacio y es muy sano porque hacen un rompimiento entre sus actividades para nuevamente mantenerse activos. Y recuerda que ellos no dejan de tener necesidades básicas. Están en un aislamiento social, están realizando un modelo de trabajo diferente, pero también comen, duermen y tienen que ir a descansar. Ahora sí, punto número 3, metas específicas de cada día. Hay que manejar un método estricto de producción y antelación todos los días. Tú como líder de trabajo no puedes clavarte solamente en tu trabajo y dedicarte a hacer lo tuyo, a mandar reportes, a conectarte con tu jefe. Tienes que estar en contacto con ellos. Probablemente no vas a estar todos los días a todas horas como lo estabas haciendo en una modalidad tradicional en oficina, pero trata de conectarte con ellos por lo menos una vez al día. Y a lo mejor te va a sonar absurdo, pero cuéntales un chiste, pregúntales cómo están, hagan un coffee challenge o a lo mejor lleven un challenge de algún seguimiento para que no suban de peso, coman cosas nutritivas, no lo sé. Seamos creativos. En home office tienes que tener enganchada a tu gente porque no tienes contacto físico con ellos, pero tienes que transmitirles con la misma energía y la misma pasión que están dentro de un equipo de trabajo. Y obviamente establecer reglas muy claras con ellos sobre seguimiento de pendientes, sobre propuesta de jornada del día siguiente, para que ellos también no pierdan, y vamos a hablar de este tema más adelante, no pierdan su brújula. Las organizaciones seguimos trabajando, seguimos produciendo, tenemos que generar resultados, pero no lo podemos hacer si nosotros no mantenemos a nuestra gente enganchada también. Solo se movieron a trabajar desde casa, pero eso no significa que los soltemos. Y ojo, esto es algo muy común. Cuando nunca hemos trabajado a través de home office, es algo muy común, porque estamos en casa y quienes tienen familia, hijos, esposa, de pronto es muy fácil distraerse e involucrarse en el núcleo familiar y olvidarse de que tienes 3, 4, 5, 10, 20 personas trabajando desde casa y que te reportan a ti. Punto número 4. Vamos a hablar en este punto acerca de los sistemas de seguimiento. Comentaban ya hace un momento y Lucía nos compartía hace un momento, quizá no estamos tan familiarizados con el tema de las plataformas digitales para operar a través de casa, pero hay muchísimas. Si no estás familiarizado, te voy a lanzar un reto. Métete a tutoriales en YouTube, explora las plataformas, no tengas miedo de picarle a los sistemas, de darle clic en los diferentes botones, pero trabaja y adáptate. En este momento, en un entorno VUCA, necesitamos correr más rápido, aprender más rápido y actuar más rápido. Entonces, habiendo estas plataformas ahí, les estoy dejando algunos ejemplos. Tenemos Zoom, tenemos Skype y tenemos FaceTime, se llama también la aplicación. Tenemos a través de WhatsApp, tenemos, híjole, un montón. Google Meet, donde te puedes meter como organización, probablemente puedas comprar esta aplicación que te va a costar absolutamente nada si lo divides entre el número de colaboradores, pero te va a dar una conectividad.
Y también tienes algunos softwares para el tema de seguimientos. Entre ellos uno que no está ahí, pero yo lo recomiendo muchísimo, es Monday. Yo con algunos de mis clientes manejo ese sistema y vamos alimentando todos los proyectos y las tareas de manera simultánea. Entonces, tú con solo conectarte vas a ver inmediatamente qué están avanzando tus chicos en el proyecto. Incluso hay algunos donde puedes ponerles dedito arriba, caritas felices, jugar de una manera creativa para reconocer también la labor y el compromiso que están haciendo desde su trabajo en casa. El punto número 5, hablamos del tema de la motivación. Este para mí es de los más importantes. En un entorno VUCA, ellos requieren de manera constante mantener una conexión emocional también con la empresa. Y te comparto algunas recomendaciones que son súper fundamentales para que podamos tenerlo en cuenta. Utiliza tu área de comunicación interna, hagamos endomarketing. Aquí es donde el endomarketing cobra una importancia mayor, porque no los puedes tocar, no los puedes abrazar. Y nosotros, la cultura latina, somos mucho de tener ese apapacho. Hace un momento que llegaba a la oficina aquí en Aritac, pues es difícil porque no te puedes acercar a darle un abrazo, a saludar de beso, a mostrarle ese afecto, pero sí lo puedes hacer también con tu lenguaje corporal a través de una pantalla. Y a lo mejor en mi manera personal de trabajar, yo soy muy apasionada y yo sé que a través de una pantalla también les transmito lo que yo estoy sintiendo, pero tenemos que lograr hacer eso, tenemos que despertar esa parte emocional. Entonces, 4 recomendaciones para que hagas a través de comunicación interna. Envía un correo reconociendo el esfuerzo y compromiso desde tu labor en casa, así como los avances. Equipo, buenos días, gracias por tu compromiso de todos los días. Te pasamos, en mi caso yo les pongo Crece TIC o Crece No Para, Crece Todos Juntos. Haz algunos hashtags, diviértete con estos temas. Otra recomendación es que los mantengas informados sobre las medidas y cuidados que deben de tener. Qué alimentos debes de consumir, hacer ejercicios de estiramiento, tus bloques de descanso de 10 minutos entre cada 60 minutos de trabajo, que puedan también ellos identificar qué cuidados deben de tener, cubrebocas, etcétera, para que lo transmitan con los niños. En la página de la Secretaría de Salud hay videos educativos que ellos pueden ponerle a sus niños también para que ellos aprendan a tener esas medidas. Y recordemos que esto no es solamente de una persona, no es un sector, es una conciencia que debemos generar como sociedad a nivel nacional. Otra recomendación es que los informes del rumbo de la organización, ellos necesitan tener certidumbre. Este punto es crítico. Si nosotros no les decimos, señores, todo está bien, está tranquilo, estamos produciendo, seguimos avanzando, vamos logrando tanto en ventas, vamos logrando tanto en tema marginal o vamos generando tantas utilidades, tú sabrás qué información puedes compartir en cada nivel. Pero si no les informas, lo primero que va a venir a su mente es que van a temer por su trabajo y que puede que a lo mejor al escuchar noticias que hay empresas que han tenido que despedir gente, lamentablemente, ellos van a tener esa incertidumbre. Y recordemos que en este momento no tenemos un tiempo exacto, semanas exactas o días exactos en los que nos vamos a reincorporar nuevamente a nuestra rutina normal. Y la 4ª recomendación es que los felicites, por favor, por su cumpleaños. No olvides que ellos van a cumplir años. No olvides que van a tener logros. Algunos están estudiando a través de un sistema online y probablemente van a terminar su diplomado, van a terminar una licenciatura. No olvides esos detalles que son importantes. No dejan de hacer su vida, simplemente cambian de un modelo de trabajo. Y finalmente, esto es para los líderes que me están viendo en este momento. Debemos de ser asertivos, efectivos y ser muy cuidadosos con el tema de la comunicación. Si no eres ese líder emotivo, si no eres ese líder que está cercano con su gente, pues, amigo, amiga, te digo que lo vas a tener que desarrollar. Si no lo haces, puedes perder a tu gente en el camino, porque, ¿sabes? Todos en este momento, incluyéndote a ti, podemos llegar a presentar cuadros de ansiedad, porque estamos encerrados en una casa. Y nuestra rutina o nuestra ruta es cocina, dormitorio, comedor, sala, y párale de contar. Bueno, y el baño, porque por supuesto es muy importante que no todos los días hagamos nuestra rutina completa, no porque estemos en home office, evitemos también tener esas medidas. Recuerden que eso es importante, es ese despertar todos los días, pero es bien importante que hagamos también ese upgrade como líderes para mantener un equipo cautivo. Y el punto número 6, durante tus bloques de trabajo tienes que evitar lo siguiente: aléjate de los distractores.
Oye, es que tiene mucho que no veo la novela, tiene mucho que no veo una serie, organiza tu agenda. Si tú cumples con tu horario de trabajo, vas a tener, igual que en tu rutina normal, tu tiempo para ver series, para estar con tu familia, etc. Si tú estás con tus hijos y tu esposa en la casa, o viceversa, si las dos personas, la pareja trabaja y ahora están con los hijos, organícense. Es muy importante que platiquen con sus hijos, sin importar la edad que tengan, para que ellos comprendan que mamá y papá se movieron a trabajar desde casa de manera temporal y que mamá y papá requieren tener unos espacios de trabajo y unas horas específicas. Coordinen con ellos actividades, pónganles retos, pónganles tareas, quizá lean cuentos, hagan algunos rompecabezas, en fin, armen una rutina de trabajo para ellos también, para que ellos se entretengan en algunas cosas productivas. No trabajes desde tu cuarto ni desde tu cama, porque seguramente te van a pasar dos cosas. Como cuando te duermes cuando estás con el celular así pegado queriéndote tomar una selfie, te quedas dormido y se te va a caer el celular en la cabeza y se te va a formar un tremendo chichón. O te vas a quedar dormido con la computadora así, como los perritos cuando están cansados. Entonces, realmente no vas a producir, porque la cama te induce al sueño, estás descansando, estás en una posición cómoda. Y cuarto y muy importante, ten un espacio que no concentre ruido, que te pueda permitir concentrarte. Muchos estamos trabajando con números, estamos armando procesos, estamos desarrollando presentaciones, trabajando con alumnos, dando clases online. Entonces necesitamos un espacio libre de ruidos. Y por último, dos temas, creo que ¿cómo andamos de tiempo? Bien, ¿verdad? Perfecto. Ok, adaptémonos a la tecnología. Sí, trabajemos con llenarnos de información, pero compartirla con nuestro equipo de trabajo. Tenemos que enseñarlos también a que ellos se adapten, que no le tengan miedo a esta modalidad de trabajo. Y un mensaje para todos los líderes, en la siguiente filmina, por favor. Esto es para todos los que estamos en este momento aquí, quienes nos dedicamos a desarrollar el capital humano. Tenemos que apostar de una manera constante en la formación de nuestra gente. Algunos nos tomó por sorpresa, y a lo mejor aquí me incluyo también, porque no esperábamos que llegara una propagación de un virus que no imaginamos ni siquiera al inicio de este año. Muchos teníamos planes, los seguimos teniendo, teníamos expectativas y teníamos ya un año de alguna manera planeado, pero el cambio es constante, estamos en un entorno VUCA y si nosotros nos agarró por sorpresa y no tenemos a nuestra gente formada, no invertimos en desarrollarlos, en capacitarlos, en que esas habilidades blandas que tanto se mencionan, las empiecen a desarrollar, entonces no estamos invirtiendo en el progreso de nuestra compañía. Nuestra gente formada, nuestra gente capacitada, nuestra gente desarrollada le va a apostar al progreso de la compañía. Y a lo mejor les voy a decir algo en este concepto para cerrar, que nos va a doler un poquito, pero si a ti te preocupa que tu gente no esté trabajando desde casa lo que necesita y no te dé resultados, mucha de la responsabilidad es tuya. Entonces, apuéstale, desarrolla tu gente. Esta es una muy buena oportunidad. Y esto implica un esfuerzo de todos, porque las organizaciones deben de seguir y deben de permanecer a través del tiempo. Entonces, forma tu gente. Este es un buen momento para aprovecharlo y que podamos todos salir de este COVID-19. Muchísimas gracias, Jacqueline de la Torre. Creo que a todos nos dejó reflexionando, pensando. Seguramente te van a llegar muchísimas preguntas y voy a recordar en unos instantes justamente el correo electrónico en el cual pueden hacer sus consultas. Yo creo que la primera pregunta o la primera respuesta va a ser sin costo, pero ya después es asesoría, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y simplemente para despedirme les digo, disfrútenlo. Es un momento donde tenemos que estar conscientes que no nos detenemos. Simplemente nos estamos adaptando a las nuevas condiciones que se nos presentan en el entorno. Nuestro siguiente invitado para hablar acerca de la contingencia sanitaria con suspensión general de labores, estaremos escuchando la transmisión del licenciado Carlos Martín del Campo, quien está como responsable en el Comité Laboral de Aritac y pertenece al despacho laboral Baker & McKenzie. Adelante, por favor, muy buenos días. Hola, buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien, teniendo sana distancia y gozando de salud. Estamos viviendo tiempos difíciles y estamos viviendo tiempos que nunca nos había tocado vivir. Son tiempos nuevos para todos. Me gustaría pedir de favor si me ayudan con la presentación y me quiero
empezar por explicarles que cuando pidieron, veo que me hacen una seña, ¿todo bien? Pidieron que hablara sobre el tema de la contingencia. Yo propuse hablar sobre la contingencia sanitaria porque la Ley Federal del Trabajo establece que ante una situación como la que estamos viviendo, se puede decretar una contingencia sanitaria con suspensión de labores. Sin embargo, lo que el gobierno de México ha hecho es establecer una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Y yo creo que ahí es muy importante hacer una pausa para hacer un análisis muy rápido de la diferencia para efectos legales entre una emergencia sanitaria y una contingencia sanitaria con suspensión de labores. La diferencia, hay dos diferencias muy importantes y que son trascendentales. Por un lado, la contingencia sanitaria con suspensión de labores no requiere autorización de la Junta de Conciliación para que haya una suspensión de labores, sino que la ley establece que la suspensión de labores se da en forma inmediata, sin autorización de la Junta de Conciliación y automáticamente la obligación del patrón de pagar una indemnización equivalente al importe de un salario mínimo hasta por 30 días. Ahorita estamos viviendo lo que realmente estamos viviendo desde el punto de vista legal, diferente a una contingencia sanitaria, es una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Y el apellido que le pusieron al tema, que se llama causa de fuerza mayor, es lo que hace la diferencia para efectos legales. Cuando estamos ante una causa de fuerza mayor, sí tenemos la obligación de darle aviso a la Junta de Conciliación y la Junta de Conciliación será quien determine el monto de lo que se tenga que pagar. Entonces, veamos las diferencias. Contingencia sanitaria con autorización de la Junta. Si nos podemos regresar una filmina, por favor. Contingencia sanitaria es sin autorización de la Junta y con el pago del salario mínimo, mientras que emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor sí se requiere autorización de la Junta y la Junta determina cuánto es el monto a pagar. Dice la ley que no podrá exceder del salario de un mes. Y entonces ahí es donde se hace la diferencia grande entre si pagamos salario mínimo o pagamos el salario completo. Dice la ley hasta un mes de salario, sin especificar que se trata de salario mínimo. De ahí que el gobierno de México ha establecido que se pagaría el mes completo y con el salario completo de los trabajadores, el salario ordinario, el salario que paga la empresa al trabajador en forma regular y recurrente. Es importante hacer el análisis de cuáles son los elementos del salario que se deben de considerar dentro de este pago. Probablemente hay algunas prestaciones que están condicionadas a ciertos aspectos, algunas cuestiones relacionadas con producción que no se está dando la producción porque las actividades están suspendidas. Entonces es muy importante analizar con mucha claridad cuáles son los elementos del salario que nos van a permitir determinar los montos que se tengan que pagar. Ahorita la Junta de Conciliación está cerrada por la misma contingencia. Entonces, el aviso que tendríamos que dar ante la Junta de Conciliación, pues no nos permite dar cumplimiento a ese requisito. Y al no dar cumplimiento al requisito, se abre la posibilidad de llegar a un convenio con los trabajadores en el sentido de que no tenemos que ir a someter a consideración de la Junta si en efecto se aprueba o desaprueba la medida de suspensión por causa de fuerza mayor, porque el gobierno de México, mediante un decreto de la Secretaría de Salud, ya estableció que sí estamos ante una causa de fuerza mayor. Es decir, la causa de fuerza mayor para efectos legales está ahí sin ninguna duda y entonces entramos en este supuesto jurídico de establecer si la Junta de Conciliación, si diéramos el aviso ante la Junta de Conciliación, evidentemente la Junta de Conciliación lo aprobaría. Pero la Junta de Conciliación también tiene la obligación de decirnos cuál es el monto que se tiene que pagar a los trabajadores. Y repito, como la Junta de Conciliación está cerrada, entonces el espacio para llegar a un convenio con los trabajadores. En resumen, si llegamos a un convenio con el empleado para suspensión de actividades
con el pago del salario, ya sea completo o con una porción reducida, está permitido. Y déjenme hacer una aclaración aquí. Estamos ante tiempos que incluso para efectos legales estamos analizando, son artículos que no usamos típicamente y que las situaciones de hecho que el gobierno va estableciendo nos hacen interpretar de una o de otra manera las leyes. Entonces, podemos establecer diferentes criterios, diferentes interpretaciones de la ley, pero lo importante aquí es siempre vigilar que no estemos violando ningún derecho del trabajador, vigilando que el trabajador no es el hecho que la ley considere irrenunciable y en esa medida va a tener validez el documento. Es muy importante ser muy cuidadoso con todos los documentos que estamos firmando con los trabajadores en estos momentos por el impacto legal que puede tener. La mayoría de la gente a la que me estoy dirigiendo en este momento es gente de recursos humanos. Yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que el contacto con la gente, la comunicación con la gente en términos de concientizarlos de lo que está pasando es lo que les da mucho más éxito en términos de lograr que la gente entienda la necesidad de documentar estas cosas por cuestiones legales y lograr esa firma o ese consentimiento que buscamos, ¿no? Es muy importante también decir que ahorita la vigencia de este último acuerdo emitido por la Secretaría de Salud es hasta el 30 de abril del 2020. El decreto que salió el día 24, donde se establece el tema de los grupos vulnerables, sigue vigente. Esas observaciones hay que continuar cumpliéndolas, nada más que para efectos de lo que establece el acuerdo del 30 de marzo, se queda vigente todo hasta el 30 de abril. En cuanto se termina la contingencia, si no hay ninguna extensión, entonces automáticamente los trabajadores deben de regresar a laborar. No hay un periodo de gracia para que la gente regrese de inmediato, tienen que regresar a laborar, hay que dar un aviso y se tienen que regresar en cuanto se levante la emergencia. En el mismo acuerdo que se publicó el día 31 ya, se establece una orden específica de suspender. Ahí es muy importante el énfasis, diferente al decreto que vimos el 24 de marzo. En este del 31, específicamente se dice, se ordena la suspensión de actividades y solamente pueden continuar trabajando las empresas que tengan actividades que se consideran esenciales para efecto de la contingencia. Entonces, la lista de actividades está ahí, en el decreto viene especificada una lista de actividades e industrias que pueden continuar laborando. Es muy importante que se busquen en esa lista, que hagan el análisis respecto de si se pueden considerar esenciales o no. Y aunque sean consideradas esenciales, es muy importante saber que ese nuevo decreto establece en forma muy específica estas 5 nuevas reglas, que en realidad no son reglas, pero están ya establecidas en decreto, respecto de las regulaciones que tienen que cumplir las empresas que sí tengan actividades esenciales. Habla el decreto de que no puede haber reuniones de más de 50 personas, dice la ley, dice el decreto, reuniones o congregaciones de más de 50 personas, lavado de manos frecuente, etiqueta respiratoria, si voy a toser o si voy a estornudar, hay que hacerlo sobre el brazo. Saludo a distancia, es el ejemplo más claro que tenemos es la necesidad de hacer esta reunión en forma virtual y las medidas de sana distancia establecidas por el Consejo General de Salud. Hay una guía de acciones en temas de prevención de la propagación del virus específica para los centros de trabajo. La asociación ya lo publicó, es un documento que está circulando en las redes. Yo les recomiendo que si no han tenido acceso a él, se den tiempo de revisarlo, se den tiempo de analizar cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir, porque aun y cuando estén consideradas como esenciales, continúa la obligación de dar cumplimiento a todos estos aspectos. Y bueno, dentro del mismo acuerdo se establece el resguardo domiciliario para grupos vulnerables. Ahí es importante revisar la lista también. Se amplió de la semana pasada a esta semana, se amplió el grupo porque antes era de trabajadores de 65 años o más y ahora es de 60. Entonces, hay
tal vez más trabajadores que entren en ese grupo vulnerable. Y bueno, incluye mujeres embarazadas, en puerperio inmediato, personas con condiciones médicas preexistentes como enfermedades cardíacas, respiratorias, pulmonares, renales, hepáticas, diabéticos. Quitaron a los obesos están protegidos solamente hasta el día 19. Eso es una cosa importante que se debe hacer notar. Como el decreto del día 19 el que se vence el 19 continúa vigente, entonces los grupos vulnerables mencionados en ese decreto están protegidos hasta el 19. Después cambia, porque por ejemplo en el caso de los obesos, quitaron obesos y mujeres en periodo de lactancia. Ellos tienen que regresar a trabajar, en el caso de las esenciales, a partir del día 20. Entonces es muy importante recordar que estas medidas están ahí vigentes y cumplir específicamente. Ya tenemos conocimiento de por lo menos un par de empresas que han recibido inspecciones de la Secretaría de Salud y que el enfoque principal de la inspección fue en estos temas de las regulaciones para la prevención de la propagación del virus. Es muy importante entender el contexto en el cual se está dando esta cuestión legal. Si bien se trata de una cuestión legal obligatoria para cumplirse por todos los patrones, lo cierto es que el enfoque principal tiene que ver con el resguardo de la salud de los trabajadores y sus familias. Entonces, el punto toral que estamos viendo en inspecciones ya hasta el día de ayer tiene que ver específicamente con la vigilancia de los temas de evitar el contagio. Si me ayudan con la siguiente filmina, por favor. Me permití preparar la presentación con una serie de preguntas frecuentes que son las que creo que les funcionan un poquito mejor para tener una mayor claridad respecto al tema. El día de antier en la noche, cuando salió publicado el decreto y venía la lista de las actividades esenciales, pues de pronto una gran mayoría de empresas quisieran encuadrar en el tema de esenciales, pero ¿por qué no decirlo? También hay otras que consideramos que sí son esenciales y que están planeando cerrar. Entonces, es muy importante identificar si la empresa cuenta con una actividad que pueda considerarse esencial o no y establecerlo internamente. Si su empresa no es claramente esencial, vale la pena identificar el análisis, hacer un análisis de cuál es el producto que manufacturan, en qué cadena de suministro están, quiénes son sus consumidores finales. Les pongo un ejemplo de una empresa que en forma muy común o muy coloquial se dedica a hacer chapas para puertas, pero resulta que haciendo el análisis no son únicamente chapas para puertas convencionales, sino que hacen chapas para puertas con dispositivos de seguridad electrónicas que usan en los quirófanos de los hospitales, en las salas de cuidados intensivos y en las salas de tratamiento crítico. Entonces, esto es una empresa que no está en Tijuana, pero fue suficiente para que ante una inspección hicieran un argumento válido para poder continuar trabajando. Aquí quiero hacer un paréntesis para explicar, tampoco se trata de buscarle al decreto la forma de, aunque esté oscuro, sigo trabajando y sigo poniendo en riesgo a mis trabajadores, sino auténticamente identificar la posibilidad de que si sí estoy ligado a una industria esencial, entonces continuar operando, que se entiende que lo hace en contribución del tema de atacar la contingencia, ¿no? No está así en el decreto, no es obligatorio establecer la productividad de la manufactura de un producto específicamente para el ataque a la pandemia, pero hay una red muy grande de cosas que son necesarias, agroalimentos, ferretería, todo lo que tiene que ver con agua, gasolinerías, etcétera, ¿no? Es muy importante identificar si nuestra empresa encuadra o no en la clasificación de empresa esencial. ¿Dónde me registro como empresa esencial? No hay un registro. La autoridad no está dando ninguna certificación como para poder decir esta empresa es esencial y esta no. El análisis se tiene que hacer internamente y si ustedes deciden continuar operando porque se consideran esenciales, entonces
lo hacen y si les llega una inspección tendrán que sustentarlo, tendrán que justificarlo claramente porque si no les pueden clausurar la operación. ¿Me pueden sancionar si no soy esencial y sigo operando? Definitivamente sí, sí los pueden sancionar. Las sanciones pueden ir desde una multa, una orden de clausura, y la multa está pues bastante cara. Haciendo la cuenta, anda en el orden más o menos de $80,000 el tope máximo. ¿Cómo documento la suspensión de actividades? Es muy importante que si deciden cerrar porque no son esencial o porque ya hicieron su análisis y determinan que no es esencial o porque esa es la directriz de su empresa, de optar por cerrar definitivamente, es decir, hacer la suspensión de actividades. Es muy importante, como estamos a un tema de causa de fuerza mayor, la ley no dice que la suspensión sea por decreto, sino que es por causa de fuerza mayor. Entonces, si nos vamos a la Ley Federal del Trabajo, repliega a un capítulo donde tendríamos que darle un aviso a la Junta. Entonces, ahí la recomendación es que sí se lleve a cabo un documento con el trabajador donde se establezcan las condiciones de la suspensión. ¿Lo puedo sustituir por vacaciones? Sí. Yo, francamente, tengo ahí mis reservas respecto de los derechos de los trabajadores, pero ya la Secretaría del Trabajo en la publicación de preguntas frecuentes respecto de las vacaciones han dicho que sí se pueden programar vacaciones, se redimen, digamos, las vacaciones que estén pendientes para los trabajadores y se da cumplimiento a la obligación. ¿Puedo pagar salario mínimo? Ahí regreso a la observación que hacía al principio. Esta situación de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor no es la contingencia sanitaria que detona el pago del salario mínimo, pero si la empresa se pone de acuerdo con el trabajador y el trabajador da su consentimiento de solamente ganar el salario mínimo o el 50% de su salario, o en resumen, un monto inferior a su salario completo, en nuestra opinión, sí se puede. Y hago el énfasis aquí, siempre con el consentimiento del trabajador. Porque si el trabajador no da su consentimiento, entonces la empresa no puede hacerlo en forma automática. Puedo pedir que los trabajadores repongan tiempo por tiempo en la suspensión. La ley no soporta este tipo de acuerdo. La ley no tenemos ningún artículo que nos permita convenir con el trabajador que nos vamos a ir de suspensión y después vamos a empezar a trabajar los sábados o los días de descanso para reponerlo. Si llegan a un acuerdo con el trabajador de ese tipo, sería un acuerdo muy en corto, muy privado y siempre con el riesgo de que el trabajador posteriormente reclame que trabajó en su día de descanso, ¿no? Entonces es importante ahí tomar en cuenta también pues la administración de ese convenio, cómo podría darse. No sería un convenio que tenga soporte legal. ¿Puedo tomar la suspensión como aguinaldo? Definitivamente no. No se puede decir que el salario que se pagó durante la suspensión fue aguinaldo. En diciembre va a ser necesario pagar aguinaldos también. Hola, Federico, si gustas, eso. Siguiente, Filmina, por favor. Siendo esencial, ¿puedo reducir jornada? Sí, sí hay empresas que ya fueron o que evidentemente son empresas que caen dentro de la clasificación de lo esencial y de ser necesario pueden llegar a un convenio con los trabajadores, ya sea mediante convenios individuales o ante la Junta de Conciliación para trabajar menos días y se paga solamente la parte proporcional, obviamente, ¿no? ¿Puedo dar bajas durante la suspensión? Si hay causal de despido, sí. Ahorita hubo una sesión sobre el home office. Mi impresión sobre el home office es que si bien son condiciones físicas diferentes, desde el punto de vista legal, la obligación de dar cumplimiento a todas las funciones en el trabajo es la misma. La continuar produciendo es la misma. No se trata de una situación en la que el trabajador está en su casa solamente al pendiente por si se ofrece algo o solamente al pendiente por si sale algo extraordinario, sino que se trata de una situación en la que la idea es continuar produciendo. Entonces, si el trabajador desde su casa incurre en una causal de despido, por supuesto que aplicaría la rescisión de la relación de trabajo sin el pago de indemnización. ¿Es válido trabajar desde casa? Desde luego que sí.
La recomendación es que se tenga pactado por escrito, que haya un documento donde el trabajador reconoce cuánto tiempo va a estar fuera de casa. La Ley Federal del Trabajo tiene un capítulo especial sobre trabajo a domicilio. Consideramos que no es aplicable en su totalidad en este caso, por lo tanto es recomendable celebrar un convenio con el trabajador para que haya claridad de el periodo durante el cual va a estar a distancia o en remoto. Les cuento una anécdota rápidamente. Tenemos un cliente que tiene un trabajador que andaba de vacaciones en un país que cerró sus aeropuertos, entonces el trabajador está varado en su lugar de vacación y se puso de acuerdo con su patrón y está trabajando vía remota. Traía su computadora y está trabajando vía remota. Es una causa de fuerza mayor, evidentemente, pero está trabajando vía remota sin problema alguno. Una pregunta que hemos recibido mucho es si se puede extender este periodo de 30 días que vence el 30 de abril. Me encantaría tener una bolita mágica para poderles decir qué es lo que va a pasar. Lo único que tengo es lo que dice la ley. La ley lo que establece es que en caso de contingencia sanitaria se tendría que pagar el salario mínimo hasta por un mes. No soy mago, no soy, no predigo el futuro, pero desde el punto de vista legal, parecería como que el gobierno se está guardando esa carta para, en caso de que fuera necesario y en caso de que las circunstancias no cambien, en caso de que no se aplane la famosa curva de los contagios, potencialmente podríamos ver una extensión de este tema de la emergencia, pero ahora ya como contingencia sanitaria donde se pagaría un salario mínimo. Es bien importante tomar en cuenta los aspectos legales, pero pues hay que ver qué es lo que vamos a ir viendo de parte del gobierno. No podemos asegurar nada todavía. ¿Podrían emitir declaratoria de contingencia sanitaria? Sí, ya lo mencioné. Después de la emergencia viene la contingencia y entonces serían otros 30 días, pero ahora con el salario mínimo. ¿Cómo se va a hacer el regreso a las actividades normales? El mismo decreto establece que va a haber un orden para hacer un regreso gradual, paulatino y ordenado de la reanudación de las actividades. No sabemos con claridad qué es lo que quiso decir el gobierno con esos términos, pero me imagino que se trata de identificar cuáles son las áreas del país donde hay mayores contagios o donde la pandemia continúa muy activa y en esos lugares tal vez haya extensión y en otros no, pero en todo caso habrá que estar al pendiente de las directrices que vaya emitiendo el gobierno. Por último, en la siguiente filmina les tengo una lista de recomendaciones lo más prácticas posibles. Primero, lo más importante que les quiero recomendar es que incrementen las medidas de prevención de contagio. Como les digo, las inspecciones que hemos visto hasta ahorita, ayer tuvimos un par de inspecciones en Tijuana y tengo conocimiento de otras inspecciones en otras partes del país en donde el enfoque principal es el tema de la prevención del contagio. Es muy importante también verificar que los colaboradores cumplan con esas medidas de precaución, porque de nada sirve que estén instaladas todos los protocolos si los trabajadores no los están cumpliendo. Es también primordial identificar si la empresa es esencial, porque si la empresa no es esencial, entonces corren el riesgo de que les lleguen con una orden de clausura y que les impongan multas. En un escenario incluso más agresivo, la autoridad podría ordenar un arresto administrativo para la persona encargada del sitio. En el siguiente cuadro de recomendaciones, por si no les había comentado, les recomiendo que incrementen las medidas de prevención del contagio porque considero que es lo más importante. Si ustedes consideran que sí son empresa esencial, es recomendable tener un expediente para comprobarlo, aunque su actividad sea esencial, aunque esté claramente en el decreto. Yo les recomiendo que tengan esa documentación lista para que cuando les llegue la inspección tengan manera de comprobarlo, de sustentarlo y de no correr ningún riesgo en ese sentido. Por último, creo que no les había dicho, pero les recomiendo que incrementen las medidas de prevención de contagio. Es lo más importante. Cuidar a la gente es lo más importante y es lo que más va a contribuir a que la curva famosa del contagio se aplane.
Es muy importante documentar los movimientos de cierre. Hay empresas que dicen, ya salió el decreto, ya que la gente se vaya a su casa, les empiezo a pagar el 100% de su salario, y eso no debe ser así. Es bien importante tener un documento en el cual el trabajador reconoce las condiciones bajo las cuales se va a dar la suspensión de actividades y cómo va a ser el tema del salario. Primordial, como siempre, el tema de la comunicación. Desde que empezamos con todos los temas de sindicales y las modificaciones en la Ley Federal del Trabajo, hemos venido haciendo énfasis en este tema. Estamos ante una contingencia donde la gente va a estar fuera de la planta, entonces es muy importante poder comunicarnos con ellos, ya sea por redes sociales, por grupos de WhatsApp, por teléfono, tener identificado cómo vamos a hacerles saber a los trabajadores las decisiones de la empresa o las decisiones del gobierno que impactan a los trabajadores. Y por último, yo creo que es bien importante prepararnos para el éxito y empezar a estar listos con un plan de reactivación de labores, todo lo que tenga que ver con procesos productivos y con la información que necesiten los trabajadores para regresar a trabajar. Vamos manteniendo la mente positiva y vamos preparándonos para que esto se acabe lo más pronto posible y estar listos para continuar trabajando normalmente. Por mi parte es todo. A continuación, voy a presentar a nuestra siguiente invitada, que es sumamente pertinente su presencia. Nos acompaña la doctora Marisol Guízar Domínguez, quien es jefa estatal del Departamento de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud en Baja California, y ella nos va a platicar acerca de las medidas de promoción de la salud ante el coronavirus, conocido como COVID-19. Por favor, si puedes apoyarnos, bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Pues es un tema que, como sabemos, ha estado revolucionando parte de los medios, así como, bueno, todas las plataformas digitales, entre ellos redes sociales. Y pues sí, es sobre todo de gran importancia el que conozcamos información de una fuente confiable. Entonces, les agradecemos la oportunidad, el espacio para hablar sobre el tema, y pues vamos a iniciar con la presentación. Obviamente, dentro de el objetivo de esta actividad, pues sobre todo es tener las medidas o las herramientas técnicas para poder orientar y difundir aquellas acciones que son necesarias durante esta contingencia, para poder brindar una respuesta oportuna ante la situación de COVID en México. Vamos a ver. Entonces, iniciaremos hablando sobre qué es la enfermedad. Bueno, esta es una enfermedad respiratoria, es causada por un nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2. Los coronavirus es una familia de virus que producen enfermedades respiratorias y que habitualmente, todos los virus tienen la capacidad de mutar, entonces se pueden generar nuevos tipos de virus. Esta mutación lo que nos va a generar es distintas enfermedades. Quiere decir que van a ser enfermedades respiratorias, pero tienen distinta magnitud en cuanto al problema. Entonces, esta es la capacidad que tiene propiamente todos los virus. El coronavirus tiene una forma esférica, por eso se le llama así, el cual en su cubierta tiene unas proteínas que le dan esa forma de corona. Entonces, al ser un nuevo virus, pues bueno, obviamente requiere que sea esta transmisión de una persona enferma a una persona sana. No va a estar en el aire el virus, no nos vamos a contagiar de la enfermedad por el aire, sino a través del contacto con una persona que tiene la enfermedad hacia una persona que está sana. Entonces, obviamente, como dijimos, si es algo nuevo, pues no vamos a tener las defensas o nuestro cuerpo no va a estar preparado con una respuesta como tal para poder afrontar la enfermedad. Lo que también, nos va a generar los distintos tipos de la enfermedad, o vamos a tener diferentes formas. Se habla que de un 80% de los que tengamos contacto con este virus vamos a cursar con una enfermedad asintomática o con unos síntomas muy leves. De ahí un 15% vamos a presentar un cuadro de síntomas que nos va a generar molestias, sin embargo, no nos va a llevar a una hospitalización. Y el resto sí vamos a tener la posibilidad o el riesgo de que se puedan complicar, sobre todo teniendo ciertos factores predisponentes y que nos pueden llevar a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿dónde inicia este problema? Muy probablemente la mayor parte de ustedes lo escucharon en diciembre de 2019, aparece por primera vez en Wuhan, China, asociado a un mercado de mariscos en el cual pues también se vendían animales exóticos.
para el día 12 de marzo, la Organización Mundial de la Salud va a declarar este problema o la enfermedad como una pandemia. ¿Por qué? Bueno, porque ya pasa a estar presente la enfermedad en varios continentes, hablamos en más de 2 como mínimo, y pues bueno, este ya es un problema que se encuentra actualmente en 205 países. Bueno, inició en Asia, posteriormente la presentación se dio en Europa y ahorita en América Latina pues ya tenemos una cantidad importante de casos, sobre todo si estamos hablando de Estados Unidos, quien está teniendo, sobre todo en California, en Nueva York, la mayor parte de casos. ¿Y qué pasa en México? Bueno, aquí actualmente en nuestro país estamos teniendo, entramos a la fase 2, quiere decir la fase 1 es únicamente donde tenemos la asociación de los casos que son de importación y que ahorita pues bueno, ya estamos en la fase en la que los casos se presentan también de forma comunitaria. Esto, bueno, hablar de cifras va modificándose día con día. Todos los estados estamos notificando a nivel federal de forma diaria, se hace un corte de la información y bueno, el dato que se les presenta ahorita es el corte del día de ayer hasta las 7 de la tarde, sin embargo, como les digo, sabemos que estos datos se van modificando día con día. Ese corte de información en el que se está brindando diariamente a través también de los medios de comunicación, a través de las ruedas de prensa, pues bueno, es el que se va actualizando con todos los estados y actualmente en nuestro país tenemos una cantidad de 1,378 casos confirmados y en el mapita ustedes pueden evaluar cuáles son los estados que tienen una mayor transmisión. El verde más oscuro es aquellos estados en los que tenemos ya entre 51 a 100 casos confirmados, que ya dentro de este rubro tenemos a 7 estados. Nosotros estamos dentro de los estados que tienen menos de 50 casos, todavía hasta el corte del día de ayer teníamos 43 casos confirmados, pero les digo, esto pues es algo que se va modificando día con día. Si hablamos sobre la presentación de la enfermedad en nuestro estado, bueno, como les decía hasta hace un momento, actualmente tenemos 43 casos confirmados, de los cuales se dividen 28 de ellos en Mexicali, 15 en la ciudad de Tijuana, y lamentablemente pues ya tenemos 3 defunciones hasta el día de ayer. Esas defunciones se dieron 2 en Mexicali, 1 en Tijuana. Las características de los pacientes, bueno, de los que fueron las defunciones, tenían asociadas una comorbilidad, que quiere decir una enfermedad que genera que su sistema inmunológico esté inmunodeprimido. Hablamos desde obesidad, asociación a alguna enfermedad crónica degenerativa, como lo puede ser la hipertensión o la diabetes, y pues están dentro de los grupos de edad de riesgo, ¿no? Personas mayores, el primer caso, la primera defunción en México de años, pues tuvo la enfermedad, un cuadro de neumonía como tal, y pues fue lamentablemente el deceso. Dentro de los 43 casos que tenemos hasta el momento confirmados, más del 55%, la presentación ha sido en hombres, que es un comportamiento que se ha visto a nivel internacional. La mayor parte de nuestros pacientes, el 93%, son ambulatorios, esto quiere decir que no han necesitado la atención dentro de una unidad hospitalaria. Y ¿cómo ha sido la evolución? El 72%, como decíamos, ha sido ambulatorio, el 19%, casi el 20% son estables, o sí ocuparon de una atención en una unidad de segundo nivel, sin embargo, no se ha complicado y pues bueno, fueron nuestras 3. Entonces decíamos, ¿cómo se transmite? Sabemos que ahorita el miedo o el pánico nos lleva a pensar que la situación pues va a estar simplemente por salir a la calle, por cerca de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Sin embargo, no es así. Como decíamos, este virus ocupa estar dentro de una secreción. Las gotitas de saliva, las gotitas de flush al momento de estornudar o de toser son las que van a transportar el virus. Dijimos, el virus es esférico y tiene esas como patitas en la parte, o esas proteínas que están en la superficie, que es lo que hace que se adhiera a la mucosa nasal o a la mucosa en nuestra boca. Entonces, al momento en que una persona tose
pues obviamente la infectada va a llevar a través de saliva, las expulsa y van a llegar a otra persona que es sana. Tenemos el cuidado de proteger nuestra nariz y nuestra boca al momento de toser o estornudar. Pero ¿qué pasa si esa protegemos? Entonces, manos van a transportar esas gotitas de saliva hacia todas las superficies con las cuales yo esté en contacto. Hablamos desde el celular, las manijas de las puertas, las computadoras, los barandales, los escritorios. Por eso es que otras medidas muy importantes para disminuir la transmisión es la higiene de manos. Vamos a ver. Entonces, es muy importante seguir estas medidas de higiene, medidas básicas que nos ayudan a disminuir la transmisión de la enfermedad. Cada persona que tiene la enfermedad por COVID puede contagiar entre 1.5 a 3.5 personas. ¿Por qué? Bueno, pues porque dijimos, ¿no? Al momento de estar tosiendo o estornudando, ese virus llega a través de las gotitas de saliva. ¿A qué distancia? Bueno, por las características del mismo virus, ese no puede llegar a más allá de 1 metro, 1,5 metros en esas gotitas de saliva. Tiende a caer hacia el piso por la densidad o el peso del propio virus. Entonces, es por ello que se recomienda ahorita el distanciamiento social para poder disminuir ese riesgo entre las personas de que tengan contacto con esas secreciones de alguien que esté enfermo o que sea un portador asintomático. Como decíamos, una proporción importante va a cursar asintomático, pero sí va a ser capaz de transmitir la enfermedad a otras personas. Entonces, el tiempo que sobrevive el virus en las superficies va a variar, desde el tipo de superficie hasta el ambiente en el que estamos, si hay mayor humedad, hace que se alargue la sobrevida del virus. Por eso pues, es necesario estar lavando constantemente o limpiando todas estas superficies que están en contacto con las personas. Lo decíamos, no sobrevive directamente en el aire, va a estar en el aire si yo tengo el contacto con la persona enferma, con la secreción de esa persona. Si está sobre mis manos, puede sobrevivir más de 3 horas, pero si está en una superficie inerte, como lo es el plástico, puede sobrevivir hasta 3 días. Y dependiendo de las condiciones de humedad, esto se puede prolongar durante más tiempo. Se han encontrado en superficies que puede sobrevivir hasta 9 días. Entonces, es por ello que es muy importante estar realizando esa higiene o limpieza de las superficies de forma constante. Entonces, si hablamos sobre las medidas para poder disminuir este riesgo de contagio y de enfermedad, pues es muy importante estar haciendo el énfasis y la repetición en esto. 1, la técnica correcta de la higiene de manos. 2, el estornudo de etiqueta, que es el poder cubrir mi nariz y mi boca con el ángulo interno de mi brazo, no con mis manos, porque lo decíamos, si mis manos van a ser después las que transmitan esa secreción, ponemos en riesgo a más personas. Sobre todo, la número 3 es muy importante. Hay que evitar tocar la cara, ojos, nariz y boca, porque esa es la vía de entrada del virus. No hay como tal un desarrollo de la enfermedad si este virus tiene contacto nada más con mi piel. Y quiere decir, si yo toqué la superficie donde alguien estuvo o dejó parte de sus secreciones, pero yo no toqué mi cara, el riesgo es menor. Y si lavé mis manos, pues vamos disminuyendo el riesgo. ¿Okay? También la número 4 es la limpieza de superficies y objetos. La 5, pues entre las recomendaciones está ahí la sana distancia. Vamos a ir viendo cada una más a detalle. Y dentro de la técnica correcta de la higiene de manos, es muy importante recordar que esta nos va a ayudar sobre todo para romper el ciclo de transmisión del virus. El virus es una cadena de RNA, la cual se encuentra cubierta por grasa y proteínas. Entonces, el jabón va a destruir esa superficie del virus y lo va a eliminar. Esto obviamente es primordial, lo decíamos. ¿Por qué? Porque si yo tengo el contacto con esas superficies donde hubo alguien enfermo, pues entonces voy a cortar ese ciclo de transmisión. Mis manos no van a transportarlo y disminuimos el riesgo de enfermarnos, sobre todo si lo vamos a sumar a lo demás. Entonces, el jabón rompe la capa de grasa que tiene el virus, lo que ayuda a eliminarlo. Esto, pues bueno, va a ser mediante una técnica. Hay que tomar el jabón en la palma de nuestras manos, hay que frotar durante 5 segundos en cada paso, hay que hacerlo, frotando nuestra palma, de ahí nos vamos a ir a frotar el dorso de ambas manos,
Vamos a entrelazar nuestros dedos, abarcando desde la punta hasta la base de los dedos. Vamos a atrapar nuestra mano, cubriendo los nudillos con la mano contraria, ambas manos. Vamos a tallar nuestros pulgares, ambas manos. Y vamos a finalizar con las puntas de los dedos sobre la palma contraria. De esta forma, yo abarqué toda la superficie de mi mano. Obviamente, al hacer esta actividad con el jabón, va a generar espuma. Hay que enjuagar por completo con el agua para que no queden restos de ese jabón. Y tengo que secar, si tengo cerca de mí, con toalla de papel, tratando de cubrir todos los espacios y que no haya humedad. Ahora, ¿qué pasa si no tengo toallas de papel? ¿No voy a poder hacer el correcto higiene de manos? Sí, claro que se puede hacer. En este caso, si tenemos un secador de aire, se puede utilizar, pero hay que hacerlo en posición vertical. ¿Por qué? Porque por un arrastre mecánico, el aire va a eliminar esas gotitas de agua de mis manos hacia mis muñecas. Pero si lo hago de forma horizontal, el aire no ingresa a toda la superficie de mi mano y esto genera que quede humedad y no es segura para mí. Entonces, si tampoco tengo en ese momento un secador de aire, lo puedo hacer así, simplemente nada más en forma vertical, esperando a que mis manos se sequen. No voy a hacer estos movimientos, ¿por qué? Porque, bueno, entonces voy a atrapar los microorganismos también que están en el aire. Y eso lo hace que no se asegura. Y esa situación es una situación también que ocurre con el gel antibacterial, porque si, bueno, lo estamos aplicando, es la misma técnica en cuanto a los pasos, pero tomamos una cantidad excesiva de gel antibacterial, entonces estamos dejando esa humedad y vamos a atrapar los microorganismos. Entonces no se debe estar haciendo el movimiento como tal de las manos. ¿El gel antibacterial tiene una eficiencia mayor al agua y jabón? Bueno, si no tenemos en el momento el alcance, el poder realizar la higiene de manos con agua y jabón, lo puedo hacer con el gel antibacterial. Sin embargo, no sustituye como tal. Lo mejor o lo más recomendable es realizar la higiene de manos con agua y jabón. Al hacerlo con el gel antibacterial, tiene que ser de preferencia una concentración de alcohol mayor al 60% para que pueda ser efectivo y elimine los microorganismos que están en mi superficie. Si yo en ese momento desinfecto mis manos, bueno, pues pueden estar seguras para realizar mis actividades. ¿Cada cuánto lo tengo que hacer? Es muy importante, sobre todo después o antes de ciertas actividades. Por ejemplo, antes de manipular alimentos, de prepararlos, antes de comer, después de ir al baño, después de que toqué superficies que estuvieron en contacto con muchas personas. También, bueno, después de que yo cambié el pañal de un niño o de una persona enferma, porque también ahí tenemos el riesgo de estar tocando secreciones, o después de también haber estado, les digo, si realizamos una actividad en el exterior, por ejemplo, que fui a comprar mi despensa o parte de las necesidades que tenemos en casa, pues bueno, necesito después de estar en contacto con la superficie realizar esa higiene de manos. Otro de los momentos que son, o de las recomendaciones que son muy importantes, es el estornudo de etiqueta. Como les decía, la transmisión de esas gotitas de saliva que pudieran llevar al virus. Pues al toser o estornudar, tengo que cubrir por completo mi nariz y mi boca con el ángulo interno de mi brazo. Lo recomendable es así, si en el momento no pude y tú tenías cerca un pañuelo desechable, bueno, lo puedo hacer con el pañuelo desechable, desechándolo posteriormente a la basura y realizando la higiene de manos en ese momento. Lo decíamos, sobre todo es limitar el riesgo de que se transmita a alguien más. Es por protección mía y también por la protección hacia la persona que está cerca de mí. El tercer punto, como decíamos, es evitar tocarnos la cara, ojos, nariz y boca. Una duda muy frecuente en las actividades que hemos estado realizando es, me dicen, bueno, es que si alguien estuvo cerca de mí, tosió y esa secreción cayó en mi hombro y yo rocé con mi hombro, con mi brazo, mi cara, ya tengo el riesgo. Mientras no haya tocado mis ojos, mi nariz o mi boca, no existe el riesgo. El virus no tiene patitas, no puede caminar e irse de mi hombro, de mi mejilla hacia mis ojos, nariz o boca. Yo soy quien lo va a llevar.
¿De qué forma? Bueno, tocando con mis manos esas partes donde se pudiera desarrollar o ingresar el virus propiamente hacia mi organismo. En la número 4 hacíamos la limpieza de superficies de objetos. Bueno, porque el virus sobrevive, como lo decíamos, desde algunas horas hasta varios días. Ahí es donde tenemos el riesgo mayor. Tenemos que percibir ese riesgo constante en el momento en que estamos tocando las superficies. El jabón es muy importante. La higiene se tiene que llevar en 3 etapas, lo que llamamos la limpieza con los 3 baldes o la técnica de limpieza y desinfección. En un primer tiempo vamos a hacer la limpieza con agua y jabón, el detergente que ustedes utilicen habitualmente o con el que ustedes tengan contacto, no hay ningún problema. ¿Funcionan? Sí. No ocupamos en ese aspecto una marca en especial. Agua y jabón en un primer tiempo. En un segundo tiempo se enjuaga esta agua y jabón y se utiliza posteriormente para la desinfección una solución clorada. Hablamos de una dilución de 99:1. Eso quiere decir 99% de agua, 1% de cloro. Por ejemplo, por cada litro de agua le podemos adicionar de 15 a 20 mililitros de cloro y con eso vamos a asegurarnos de generar la desinfección de las superficies. ¿Por qué no una cantidad mayor? Obviamente depende mucho del tipo de superficie o del área que estamos manejando. Si son áreas críticas por algún proceso en especial o una atención, por ejemplo, hospitalaria, bueno, tienen una concentración diferente. Pero las superficies comunes pueden ser lavadas y desinfectadas de esta manera con una dilución de 99:1 y sobre todo también para no generar irritación en nuestra piel y en nuestras vías respiratorias. ¿Cuáles superficies son las que se tienen que limpiar de manera común? Hablamos, pues bueno, de las mesas, los escritorios, las manijas de las puertas, los pasamanos en las escaleras, los barandales. Y dentro de nuestros objetos, pues bueno, tenemos que identificar aquellos que están en uso común, principalmente el celular. Ese es uno de los riesgos más grandes que tenemos, ya que adicional a que ahorita pues es un teléfono inteligente, lo estamos manipulando con nuestras manos, lo llevamos hacia nuestra cara, porque bueno, al momento de contestar una llamada. Entonces, hay que estar realizando esa limpieza del celular de forma constante. Así también, pues bueno, otros objetos como los juguetes para los niños que los llevan hacia su boca, las plumas, los teléfonos, entre otros, ¿no? Entonces, sí es muy importante que tengamos estos cuidados en cuanto a la higiene y desinfección para poder disminuir el tiempo de transmisión. Dentro de la sana distancia, lo decíamos, bueno, ahorita adicional a que esa sana distancia la tendríamos que implementar con aquellas, bueno, las personas que están enfermas tienen que estar en un aislamiento domiciliario, que da recomendación para que no transmitamos la enfermedad hacia otras personas. Pero ¿qué pasa si yo no tengo síntomas o yo no tengo la sospecha de la enfermedad? Bueno, por eso tenemos que disminuir el riesgo de esa transmisión, tomando la distancia mayor al 1,5 metros. ¿Para qué? Para que la persona que está cerca de mí, si va a hablar o va a realizar alguna actividad donde esas gotitas de saliva puedan viajar, pues no estén en contacto con él. Adicional, tenemos que ventilar aquellas áreas que están de uso común. Los espacios cerrados, si es posible, bueno, hay que permitir la entrada de la luz solar para que también esto nos ayude a disminuir la presencia de virus. Las prendas de vestir, la ropa de cama, hay que lavarla, sin embargo, no, la recomendación ahorita es no estarla sacudiendo porque entonces hacemos que esas partículas en donde pudiera ir el virus lleguen hacia mis vías respiratorias y también pues no compartir los objetos personales. Nuestro vaso, las tazas, dentro de casa, lo que yo utilizo igual va a ser de uso personal y no lo vamos a estar compartiendo dentro de la familia, realizando la higiene y desinfección de estos utensilios. Entonces hablábamos ahorita sobre el distanciamiento social, que esa es una de las medidas más importantes durante la fase en la que estamos para poder disminuir la transmisión y es una medida comunitaria, ¿ok? Entonces la recomendación es que estemos de 1.5 a 2 metros de distancia entre las personas, que no tengamos ese acercamiento que no hacemos de superficies comunes. Si lo hacemos, hay que estar realizando constantemente la higiene de manos.
Entonces, ahorita, pues como recomendación básica es no saludar de beso, mano o abrazo. Sabemos que es algo a lo mejor difícil culturalmente hablando, sin embargo, no es ahorita una forma de ser grosero, sino de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás. Si hay cerca de nosotros alguien que esté enfermo, pues hay que incrementar un poquito más el espacio entre esta persona, sobre todo, pues les digo, por el tipo de escenario en el que estamos actualmente. Sí, es muy importante sobre todo que limitemos aquellas actividades donde se concentre una cantidad importante de personas. Lo ideal es no estar en eventos masivos, no asistir en áreas donde pudiéramos tener el riesgo. Y si estamos enfermos, decíamos, el aislamiento domiciliario es la base de todo esto. Esta pues fue la recomendación que decíamos ahorita por la etapa o el escenario en el que estamos, que es el escenario 2. La recomendación es que sea prácticamente casi 2 metros la distancia entre una persona y otra para disminuir el riesgo. Este es parte del escenario donde, lo que comentábamos, estamos en dispersión comunitaria. Los casos en un primer escenario se asociaban únicamente a viajes. Actualmente ya los casos que se presentan no están asociados a viajes. Hablamos de la tercera generación de casos, en donde, pues bueno, ya el riesgo se encuentra dentro de nuestra misma comunidad, por lo mismo tenemos que reforzar estas medidas preventivas. Entonces, tenemos en nuestras áreas de trabajo que implementar los filtros de entrada en aquellas áreas donde sabemos que va a ingresar todo nuestro personal. ¿Para qué? Para poder identificar aquellos casos de sintomáticos respiratorios y que no ingresen como tal a las áreas de trabajo. ¿Por qué? Porque con eso vamos a disminuir el riesgo de enfermedades dentro de nuestro personal. Es importante contar con la Comisión de Seguridad e Higiene, que sea el que realice el protocolo o el cuestionario al ingreso, en el cual se evalúa si la persona tuvo fiebre, ha tenido tos, dolor de garganta, malestar general en las últimas 24 horas. Si es así, se le recomienda que acuda a una atención a una unidad de salud. Esto es si no tiene datos de alarma, como cuál, bueno, como dificultad respiratoria. En el caso de que la persona nos refiera que tiene dificultad para respirar, que al momento de caminar un pequeño tramo se cansó en exceso, entonces es muy importante realizar en el momento la canalización del caso hacia un hospital. Entonces, como aparte de dar el filtro, es necesario pues implementar la distancia en la que tienen que estar las personas, porque si vamos a estar en la espera durante el filtro, adicional a que se hacen las preguntas, se refuerza la técnica de higiene de manos y la aplicación del gel antibacterial. Donde estuvimos en contacto con distintas superficies y pues hay que cortar esa cadena de transmisión con nuestras manos. Posteriormente, pues bueno, hay que estar ya dentro de las actividades laborales reforzando sobre todo la limpieza de las superficies porque corremos el riesgo de que lo que se está tocando esté contaminado. Entonces ahí, dependiendo del entorno, tenemos distintas medidas dentro del hogar. En resumen, les podemos decir que bueno, la higiene de manos y la limpieza de nuestro entorno es muy importante. Está realizando la limpieza y desinfección de los muebles, sobre todo en el baño y la ropa que utilizamos. Pues bueno, hay que estarlo haciendo de forma constante, de preferencia, a la medida de lo posible, en forma diaria, para poder disminuir los riesgos, sobre todo en aquellas personas que son las que están teniendo actividades fuera del hogar. Yo que llego del trabajo, pues sí es importante tener mi protocolo de, al momento de llegar, quitar mis zapatos, ponerles esa solución desinfectante del agua con cloro. En cuanto ingreso a mi casa, realizar mi higiene de manos, no tocar las superficies comunes y si está en ese momento posible, realizar un baño y mi ropa la voy a llevar hacia de una forma separada, no con la de mi familia, para que se realice su lavado. ¿Por qué? Para esto disminuir el riesgo para quien esté en aislamiento en estos momentos en casa, porque son población de riesgo, digamos los adultos mayores o los menores de 5 años, mujeres embarazadas o que tienen alguna otra enfermedad, pues que no les genere yo ese riesgo de llevarles esa posibilidad de enfermedad. Si hablamos ya de las recomendaciones propiamente en el trabajo, pues bueno, lo decíamos, ¿no? Los filtros de entrada es una de las medidas principales, el fomentar la sana distancia para que evitemos o disminuyamos ese riesgo de la transmisión,
el evitar los espacios, las reuniones en espacios cerrados o de una larga duración, porque bueno, pues entramos más en contacto con estas secreciones o con este riesgo. También el que estemos realizando constantemente la higiene de manos, poner al alcance de las personas cómo es la técnica adecuada para que, bueno, se esté reforzando dentro de nuestro personal. También, pues ahorita, una de las recomendaciones es evitar aquellos viajes que no sean necesarios a áreas de riesgo. Por lo mismo, como lo sabemos, es una enfermedad nueva, no hay un tratamiento específico como tal para la enfermedad aún, entonces, pues lo ideal es disminuir ese tipo de riesgo. Otra de las recomendaciones que nos gustaría hacer referencia, pues bueno, ¿no? Es también el que se empiece a disminuir la plantilla o cómo está la distribución del personal. Decíamos, si son áreas donde se concentra una cantidad importante de personal, hay mayor riesgo. Entonces, ahorita lo ideal es que las poblaciones de riesgo son mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y aquellos que ya tengan una enfermedad crónica, en la medida de lo posible, trabajen desde casa. Y en caso de que no se pudiera hacer así o llevar a cabo de esta manera, pues bueno, tratar de hacer una redistribución de los espacios, tratando de generar esta distancia sana. En el caso de que ya se presentaran o tuviéramos confirmados de COVID en nuestros centros de trabajo, bueno, tenemos que evaluar el área en la que se dio este caso ya confirmado y las personas que estuvieron en contacto con él. Los contactos más cercanos, aunque no presenten los síntomas, tendrían que estar en aislamiento domiciliario para disminuir el riesgo de transmitirlo hacia más personas. Otra de las recomendaciones que tenemos es dentro del transporte público. Bueno, si la tenemos que utilizar, es importante utilizar nuestro gel antibacterial antes de subir y al momento en que ya bajamos de ahí, que estuvimos tocando las superficies, pues bueno, el también realizar la higiene de manos. Pero también hay que tomar en cuenta otras cuestiones. Hay que evitar estar conversando durante el trayecto o ingerir alimentos, porque bueno, pues porque si estoy tocando superficies y luego estoy consumiendo alimentos, pues estoy dando la vía de entrada a ese virus a través de la mucosa en mi boca. Y también, bueno, no escupir, que esa es otra de las cuestiones que culturalmente son difíciles cerca de nosotros. ¿Por qué no escupir? Pues bueno, porque esa secreción, lo decíamos, tiene el virus y se queda en un área donde hay humedad, puede desarrollar, puede permanecer durante un largo periodo y las otras personas se pueden enfermar. Y decíamos sobre el protocolo al momento de llegar a casa, pues sobre todo lavar nuestras manos, agüita y jabón en cuanto lleguemos, limpiar los objetos que estuvieron en contacto con el resto de las personas, nuestra bolsa, la mochila, las llaves, el celular, tener al ingreso de nuestro domicilio ese espacio donde podamos dejar y desinfectar todos estos objetos y, pues decíamos, ¿no? Cambiarse de ropa de ser posible y estarlo lavando constantemente. El jabón va a eliminar al virus, entonces créanme, el estar haciendo esta dinámica es cansada, claro, pero disminuye muchísimo el riesgo de transmisión de la enfermedad. Hablábamos sobre cuál es la forma en la que yo ya tengo que sospechar que tengo la enfermedad. Bueno, ahorita las definiciones operacionales van cambiando. Antes, les digo, estaba la asociación a viaje, actualmente ya no. Es cualquier persona que presente dentro de los últimos 7 días fiebre, tos, dolor de cabeza. Entonces, pues tengo la sospecha de que puede ser un caso de COVID, sobre todo si estuve en contacto con alguien que fuera ya un caso confirmado o que estuviera en estudio para la enfermedad. En este caso, el signo de alarma o de alerta para nosotros, la dificultad para respirar. Esa falta de aire, al hacer un pequeño esfuerzo, nos está indicando que es muy importante que se acuda a un hospital para una atención ya completa. Si tengo los síntomas comunes, hablamos de la fiebre, tos, dolor de cabeza, el malestar general, el dolor de huesos. Bueno, es muy importante que yo en mi domicilio, al momento en que voy a buscar una atención médica, pues use un cubreboca. ¿Cuál es el área a la que yo tendría que acudir? A una unidad de salud donde puedan brindarme la consulta y darme el tratamiento para mis síntomas. En ese momento no es necesario que acuda a un hospital. ¿Por qué? Bueno, porque si yo estoy en un hospital donde haya más personas que sí estén enfermas de COVID y que tienen dificultad, pues si no tengo la enfermedad, el riesgo de que me contagie en el hospital va a ser mayor. Entonces, a menos que no tenga la dificultad respiratoria, el hospital sería el lugar indicado.
Entonces, hay centros de salud o unidades centinela que se les está denominando como tal para la atención de los ubicar esas unidades para acudir. Igual en el Instituto Mexicano del Seguro Social, las unidades de medicina familiar serían las indicadas para tratar a aquellos pacientes que presentan los síntomas comunes. Y aquí lo ideal es que yo vaya a esa atención médica, si puedo, no en transporte público, ir nada más al paciente que va a solicitar la atención para no estar, obviamente, en una sala de espera, personas de riesgo, porque en muchas ocasiones va el paciente, el hijo, la tía, la abuelita, y pues todas aquellas personas que no presentan los síntomas corren ya el riesgo de enfermarse por estar en esa área. Entonces, si hay signos de alarma, sí es importante también, les decía, acudir al hospital. No hay que automedicarnos, sobre todo si tenemos el antecedente de enfermedades crónicas, hay que acudir al momento de presentar esa dificultad a una atención de forma temprana. En cuanto inicie esa dificultad respiratoria, hay que acudir al hospital. Para concluir, bueno, sí nos gustaría sobre todo reforzar que el uso de cubrebocas, algo que estamos viendo dentro de la comunidad, bueno, es necesario, no si yo no tengo síntomas respiratorios. ¿Por qué? Porque entonces nos da una falsa sensación de seguridad. Al final de cuentas, el cubrebocas nos va a ayudar para que las secreciones de las otras personas no estén en contacto conmigo. Pero si yo no lo uso de una forma correcta, se convierte en un riesgo para mí, porque tenemos la sensación de que si está el cubrebocas ya no va a pasar nada. Sin embargo, hay que realizar higiene de manos previo a la colocación e higiene de manos posterior al retiro. El retiro tiene que tener una técnica al final de cuentas. No hay que tocar la parte anterior del cubrebocas, se va a retirar por las sujeciones, lo desechamos a la basura y realizamos higiene de manos. Si yo lo uso de diadema o de corbata o nada más cubre una parte, si nada más cubre mi boca o nada más mi nariz, el cubrebocas no está realizando su función y realmente no me ayudó en lo más mínimo. Y si yo estoy acomodando constantemente ese cubrebocas, pues estoy tocando más frecuente mi cara y el riesgo de que lo que yo toqué en las superficies y después tocar mi cara me va a llevar a que esté el virus más cerca de mí. Entonces, nos da esa falsa sensación de seguridad, nos incrementa el riesgo de transmisión si no lo utilizamos adecuadamente y si no lo acompañamos como tal de la higiene de manos. Esas son las medidas de intervención en el hogar, las vamos a dejar en la presentación. Obviamente tiene que ser en aislamiento domiciliario, como le decíamos, nada más la persona estar en un área confinada, no estar transitando por toda la casa para disminuir el riesgo de transmisión dentro de la familia. Pero también nos gustaría hacer hincapié en este punto. Hay que buscar la información en fuentes confiables. Les dejamos aquí 2 ligas, de la liga que es de la Secretaría de Salud a nivel federal y aquí también a nivel estatal, donde ustedes pueden estar consultando la información. Diariamente se está dando la actualización de los contenidos y también tenemos las líneas para que ustedes reporten si tienen la sospecha de la enfermedad. Ahorita, obviamente, pues sí, se encuentran saturadas, pero pueden mandar el mensaje con los datos de la persona en la cual tenemos la sospecha y se les va a regresar la llamada para poder dar el seguimiento. Entonces, sí es muy importante que verifiquemos la información de fuentes confiables porque sabemos que hay mucha información que es falsa, que está circulando en redes y eso nos genera un mayor pánico y mayor desinformación. Y bien, y con esto agradecemos enormemente la presencia, la información y el tiempo de la doctora Marisol Guízar Domínguez, quien es jefa estatal del Departamento de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud en Baja California. Sabemos que también la agenda está un poquito complicada, pero también queríamos poder compartir esa información de una fuente actualizada y una fuente oficial para que pudiéramos reducir en la medida de lo posible las inquietudes que tenemos tanto dentro de nuestra casa como dentro de nuestro trabajo. Agradecemos enormemente tu tiempo, Marisol. Agradecemos también de manera especial que ustedes estuvieran conectados en esta sesión, que pues es la primera que hacemos online, que seguramente mientras esté esta contingencia estaremos comunicándonos a distancia a través de estos medios. Recordarles que estén cercanos a Aritac a través de sus números telefónicos, de sus correos electrónicos y de sus redes sociales para que conozcan las actividades que estaremos realizando y agradecerles enormemente que estuvieran dedicando un tiempo con nosotros esta mañana. Con esto estamos terminando la sesión de abril y esperamos que pronto podamos vernos en persona y podamos darnos un abrazo. Que tengan una extraordinaria jornada. Hasta pronto.